Un saludo para todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en estas transmisiones que realiza desde Bogotá el Liceo de Síntesis. Ujú. En esta ocasión vamos a volver nuevamente con un tema que es fundamental, urgente, podríamos decir, muy necesario, ya que es un tema que está contribuyendo a que nosotros comprendamos la importancia de la vida, de la salud, no solamente la nuestra, sino por supuesto la de nuestro entorno, la de nuestro ambiente interno y también la de nuestro ambiente con el cual convivimos, el que nos rodea, y extendiéndonos, por supuesto, para contribuir con la vida y la salud de nuestro planeta, nuestro hogar. Es un tema muy amplio, es un tema profundo, es un tema al cual los maestres, el maestre doctor Serge Reynaud de la Ferrière y su discípulo y exégeta, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, le han dado una amplitud bastante inusitada. No se concebía hasta este momento los alcances del naturismo. Tienen una implicación en nuestro vehículo físico, nuestro cuerpo, nuestro organismo, en nuestra mente y por supuesto a nivel psicológico. En estos días hemos visto la gran noticia de toda una nación en contra de la guerra. Y así se está presentando, y esto hace parte justamente, y por eso lo comentamos, del naturismo. El convivir, el aprender a convivir con las leyes superiores de la naturaleza, la armonía, la vida, todo lo que realmente nos implica como seres humanos en nuestra convivencia. Muy bien. Bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales. La coordinadora del curso de Introducción al Naturismo del Liceo de Síntesis, gerontóloga Diana López, quien junto con el sociólogo Hugo Bernal nos van a introducir en el tema. Es un gusto para el Liceo de Síntesis tenerles como invitados. Son personas que vienen desde ya hace unos años estudiando y profundizando el tema. También nuestros actuales maestros, la maestra Marianilda Serfarbulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade, nos están dando permanentemente orientaciones, lecciones, indicaciones al respecto. Naturlandia es uno de los organismos que ha venido destacando a nivel internacional con muchísimo reconocimiento por todos los aportes en la alimentación y en el naturismo. Entonces, le recibimos con muchísimo agrado, mucha complacencia. Diana, un gusto volverte a tener en estos canales y te damos la palabra. Bueno, Edwin, sí, muchísimas gracias. Primero que todo por agradecer, por invitarnos desde Naturlandia a participar
de estas charlas que son tan importantes y que, como lo mencionabas al comienzo, son fundamentales, que contribuyen también a la reeducación humana y que ahorita uno se da cuenta de que hay un afán, hay una necesidad de la humanidad por entrar en estos ámbitos de llevar una vida mucho más natural. También quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar haciendo presencia y por estar interesados en este tema que, que bueno, si están aquí es porque de pronto o quieren reforzar su conocimiento y mejorar su estilo de vida o también porque quieren poner en práctica un cambio en su estilo de vida que también es fundamental. Como te mencionabas, es interesante que ahorita la sociedad, incluso desde los niños, está viendo ese interés por una alimentación más saludable. Y quiero comentar sobre la anécdota que hace poquito tuve con una niña de 4 años que al ofrecerle un brócoli, ella me dijo, sí, a mí me gusta la alimentación saludable, a mí no me gusta la alimentación chatarra. Entonces ya con esos términos uno como que se sorprende de que ya en niños tan pequeños de 4 años se va generando un cambio de conciencia, un cambio actitudinal respecto a este tema tan fundamental. Entonces, vamos a entrar un poquitico en el tema del naturismo. Si el tema, como lo mencionas, es muy amplio y solamente vamos a hablar solamente un poco. Más o menos son pinceladas de lo que vamos a hacer. Entonces, voy a compartir aquí pantalla y vamos a hablar aquí. Dale un segundito. Aquí espero que ya lo estén viendo. Es el tema como tal, el naturismo, y he querido colocar una bicicleta allí, como ustedes la verán, con pimentones, brócolis, y bueno, porque el naturismo es eso, es muy dinámico, el naturismo es vida, el naturismo también es eso que vemos allí, abarca muchísimo más de lo que creemos. Bien, entonces vamos a hablar un poquitico sobre la definición del naturismo, que me parece muy importante que lo tengamos muy claro. He tomado esta definición que la he sacado de internet, es de Alfredo Marín García. Él es un economista argentino y él plantea el naturismo de la siguiente forma. El naturismo es una filosofía de vida que consiste en estar lo más entrelazado e integrado con la naturaleza. Se trata de estar mentalmente, entendamos este término, se trata de estar mentalmente integrado a la naturaleza. A mí me parece una definición muy bella porque es una definición que integra muchísimos aspectos de la vida del ser humano. Es una filosofía, o sea, lo empezamos a aplicar en nosotros mismos y eso ayuda a que nosotros tengamos una visión mucho más amplia hacia nosotros, hacia los demás. El naturismo, es verdad que el naturismo, o sea, la base, el pilar del naturismo es el vegetarianismo, es llevar una dieta sana vegetariana, el no consumo de animales. Pero el naturismo va mucho más allá. Y me permitirían, me van a excusar un poquitico los vegetarianos, pero no es naturista, o sea, no aplica el naturismo un ser que de pronto sale a pasear con su perrito a la calle y resulta que su perrito hace sus necesidades allí y, y su dueño deja sus necesidades, o sea, el estiércol, el popó del perro, lo deja allí sobre el pasto, sobre el césped, donde muchos niños generalmente van y juegan, se recrean, o donde coge y lo echa en una bolsita, pero igualmente va y lo tira en la calle, en un pasto, en un andén. Eso podríamos decir que no es naturismo, porque no está integrado, no está entrelazado con la naturaleza, es que dentro de la naturaleza también estamos los otros seres humanos y tenemos que aprender como esa parte de convivir. Bien, eso solamente como para ponerles un ejemplo. Ayer incluso salí, estaba en un parque y vi una señora de edad que se acercó y abrazó un árbol. Eso forma parte del naturismo, ponernos en contacto con la naturaleza. Bien, voy a mencionar aquí también la definición que da el doctor de la Ferrier, que me parece que complementa muy bien. Espérame un segundo, que es que no estoy viendo aquí bien. Ya.
que complementa la definición y dice que es que el hombre fue creado como el animal para vivir en su elemento natural, donde pueden jugar, reposar, luchar por su experiencia, comer y pensar. Entonces, este es un pensamiento que lo he sacado del libro Los Grandes Mensajes. No lo coloqué allí la referencia bibliográfica y que es importante darle el reconocimiento, pero bueno, se me ha pasado ese pequeño detalle. Entonces, él también complementa, o sea, nosotros somos animales pensantes y por ser estar en la escala superior, tenemos una gran responsabilidad con respecto a los otros seres y por eso somos los más llamados a esa preservación, a esa conservación y hacia respeto hacia la misma vida. Bien, vamos a seguir aquí con las diapositivas. Ay, ¿me quiere pasar? Espérense un segundo, yo miro qué pasa. Ah, listo. Resulta que hay muchas personas muy importantes en el medio, famosas, que han sido vegetarianos. El vegetarianismo no es solamente de ahora. Vamos a enfocarnos un poquitico en el vegetarianismo porque, como lo mencionaba ahora, es la base del naturismo. Entonces, la base hacia arriba. Entonces, el doctor de la Ferrer nos habla de algunas personalidades de hace un tiempo y yo he complementado un poquito con unas personalidades de ahora para que veamos. Él menciona que, por ejemplo, el Buda, Zaratustra, Confucio, Pitágoras, Nietzsche, Aristóteles, Wagner, Sócrates, Albert Einstein, eran personalidades vegetarianos. Yo he incluido, por ejemplo, a Paul McCartney, Steve Jobs, Mike Tyson y Natalie Portman. Si ustedes se dan cuenta, todas estas personalidades que están viendo allí son vegetarianas, pero todas están en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el Buda desde la parte más espiritual, Pitágoras, Confucio, Nietzsche, eran grandes filósofos. Albert Einstein, todo un científico reconocido a nivel mundial. En el arte, por ejemplo, Paul McCartney, Steve Jobs, pues todo un empresario, ustedes saben quién era. Mike Tyson, imagínense, boxeador famoso. Natalie Portman también, una actriz muy famosa, ¿no? Ellos todos dentro del ámbito del naturismo, vegetarianos, y el doctor de la Ferrier en los grandes mensajes nos lo referencia y nos dice, ellos han sido pruebas de la eficiencia del régimen vegetariano. Trae abundante claridad acerca de las posibilidades intelectuales y espirituales que se presenta a quienes prefieren vivir en armonía con la naturaleza. O sea, cuando yo soy vegetariana, voy a hablarles un poquito una experiencia personal. Yo soy vegetariana desde hace más de 35 años y yo tengo un hijo que tiene 27 años. Y cuando él estaba pequeñitico, a mí los profesores y los médicos, cuando yo lo llevaba a los controles, me decían que este niño no iba a estar bien, que porque él no se alimentaba adecuadamente, que era indispensable la carne. Pero resulta que no, o sea, las posibilidades intelectuales y espirituales a quienes prefieren vivir con la naturaleza son reales. O sea, realmente el ser humano puede no vivir, puede vivir sin la proteína animal. Bien. Y mi hijo, pues afortunadamente, pues es un chico que ha estudiado química en la Universidad Nacional y pues no, afortunadamente es muy sano, no ha tenido ningún problema. Entonces sí, yo a nivel personal puedo decirlo, comprobado de que sí, o sea, la alimentación vegetariana es muy saludable. Ahora, podrán decir algunos que estén allí. Ah, sí, pero es que también hay ciertas personas como esta cantante americana que es tan famosa, Cindy ¿cómo es? Eh, sí, ¿cómo es que se llama? Ya, hay una cantante americana, después les contaré. Hay una cantante americana que ella era vegetariana y dejó el vegetarianismo que porque le había sentado muy mal. ¿Ok? Sí, pero ¿por qué? Nosotros tenemos que empezar a investigar nuestro propio cuerpo,
nuestra propia fisionomía, porque todos somos diferentes. Nosotros, nuestros cuerpos, no, ninguno es igual. Y nuestros cuerpos se comportan de una forma muy distinta. Y uno tiene que aprender a investigarse y saber qué le hace bien y qué le hace mal, qué alimentos le sientan mal. Entonces, si ella tuvo que dejar el vegetarianismo es porque seguramente no lo estaba llevando adecuadamente y eso la llevó a que pues se viera con unos déficits de pronto en proteína que pues no le estaban haciendo bien. Y estoy hablando de Miley Cyrus. Bien, ella dejó el vegetarianismo porque, bueno, no le sentó como bien, pero siempre, por eso yo los estoy invitando a que siempre uno debe investigar sobre uno mismo para poder saber, o sea, qué alimentos le hacen bien y qué alimentos le están haciendo daño bueno, tratar de cambiar esa dieta para poder eh, seguir en armonía con la naturaleza y poder ser, como lo estamos diciendo, practicar el naturismo. Como estamos, volvió a pasarme, como estamos hablando del naturismo y estamos diciendo que el naturismo, que su base es el vegetarianismo, bien, vamos a hablar un poquitico sobre los principios del naturismo, pero para eso me voy a apoyar, me he apoyado en este libro que yo se los recomiendo 100% si ustedes están interesados en aplicar el naturismo y el vegetarianismo. Se llama Evolución, Degeneración y Regeneración Alimentaria del Hombre. Es un libro que fue escrito en 1965, imagínense, hace tantos años, por Martin Escola. Se lo recomiendo porque él habla de una forma muy amplia, también sencilla, pero también utiliza sus términos científicos para explicar, pero es un tema bien interesante que él lo maneja de una forma magistral. Entonces se lo recomiendo. Él allí habla de 4 principios del naturismo y uno de ellos es alimentos vivos y vitalizantes. ¿Cuáles son esos alimentos vivos y vitalizantes y por qué nosotros necesitamos esos alimentos vivos y vitalizantes? Resulta que los alimentos vivos y vitalizantes son aquellos que están llenos de vida. Entendámoslo bien, qué lindo es cuando tú te comes una ensalada y está llena de color. Tu plato está lleno de color, que porque está el naranja, porque está el rojo, porque está el verde. Bueno, todos los colores del pimentón, el amarillo. Entonces, cuando tú combinas esos colores, eso es vida. Son alimentos que no han sido procesados, han sido alimentos que están con todos sus nutrientes y proporcionan al ser estas posibilidades de fortalecer su sistema a través de las enzimas, de las hormonas y fortalecer todo su sistema inmunológico. Son alimentos. Bien, entonces, dentro de estos alimentos, como ya lo estoy mencionando, están, por ejemplo, las verduras. Y aquí voy a volver a contar una anécdota. Algún momento fui aquí a Bogotá a una plaza de mercado que se llama Palo Quemado y fuimos a pedir, a comprar unas lechugas. Resulta que la persona que nos atendió nos estaba ofreciendo una lechuga hidropónica. ¿Ustedes creen que esa lechuga hidropónica es natural? O sea, ¿ustedes piensan que esa lechuga es vitalizante para el organismo? ¿Por qué les estoy comentando esta anécdota? Porque resulta que la muchacha me decía, es que esta lechuga te va a durar mucho más tiempo en la nevera porque no se daña. Y además, esta lechuga, mírele los colores, están muy vivos, no se deterioran. Y lo más importante, me dijo cuando yo ya me iba a retirar, a esta lechuga no la vas nunca le vas a encontrar una babosa. Y entonces yo me devolví y fue donde le dije, precisamente por eso, porque a mí la babosa es la que me enseña que ese alimento no es natural, porque si no se daña, o sea, ustedes saben, si es una verdura, tiene un proceso natural, y si no se daña, si no se deteriora, y, y ni un animalito es capaz de comérsela, es porque no es un alimento vivo.
Los mismos animalitos nos enseñan a nosotros lo que es más saludable. Nosotros, que somos los animales, como decía el doctor de la Ferrera adelante, son los animales pensantes y nosotros tenemos que pensar y aprender de esos animalitos tan pequeñitos que dicen, eso no, eso no me lo como porque eso me hace daño, eso no es natural, eso no me vitaliza. ¿Ven? Entonces es para que nosotros también tengamos en cuenta todos estos aspectos. O sea, cuando vayamos al mercado, a mí me parece muy triste porque a la lechuga ya, a la que es orgánica realmente, le dicen, dizque lechuga de piso. O sea, ya empiezan como a cambiar incluso los mismos términos para poderle dar como cabida a cosas que no corresponden. Entonces, bien, vamos a seguir avanzando. También dentro de los principios que nos menciona Martin Escola están los alimentos fermentativos y no putrefactivos. Los alimentos fermentativos, bueno, como ustedes como lo leen ahí, no son putrefactos, no son alimentos que estén dañados, que estén llenos de hongos, como a veces los vemos negros o que están todos blancos. No, ese alimento no se consume. Ese alimento ya está en un proceso de descomposición. En cambio, la fermentación es distinta. El alimento fermentado es porque el alimento se crean ciertos microorganismos por un proceso enzimático lento donde las enzimas empiezan a descomponer los azúcares y ese producto se empieza a fermentar. Esos fermentos van empezando a crear, eso es vida. Ahí hay bacterias que son benéficas para el organismo. Y entonces esas bacterias ayudan y van y nos pueblan allí nuestro tracto intestinal, que de aquí a 8 días va a haber una charla muy interesante con el profesor Fernández. ¿Cómo es? Fernando Caroprés, que es biólogo y maneja muy bien este tema, que los invito de una vez para que no se la vayan a perder y participen, porque va a hablar de muchos temas allí que son fundamentales. Esto que estoy hablando aquí solamente son unas pinceladas del tema, pero sí es bueno que estén para que profundicen en esto que es importante. Entonces, estos alimentos fermentativos, pero ¿dónde los conseguimos, Diana? Bueno, o sea, en el yogur natural, que Naturlandia, por cierto, también vende un yogur muy rico de leche o de coco también. Lo conseguimos también, por ejemplo, en el chucrut. Bien, y hay muchos alimentos que fortalecen esa microbiota. Pero básicamente estos alimentos. También el kefir, para los que pronto lo han escuchado. Hay kefir de agua y hay kefir de leche. También tienen bastante cultivo probiótico. Les recordamos, ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Aquí en los alimentos mayormente alcalinizantes, como nos lo menciona Martín Escola, o sea, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos lograr desasificar nuestra sangre, ¿cierto? Estabilizar, equilibrar el pH de la sangre. Y aquí en este instante voy a pedirle al profesor Hugo, que sé que maneja muy bien el tema, para que nos ayude un poquito a complementar. Sí, profe, gracias. Gracias, buenas tardes a todos y una alegría poder compartir con ustedes este conocimiento que es estructural en nuestra vida, además de fundamental. El tema de la alcalinización es un tema que deriva a problemas médicos cuando se acidifica en exceso la sangre. Eh, Entender que acidificamos la sangre cuando consumimos alimentos ácidos Mm, como azúcares, gaseosas, fritos, harinas en exceso. Entonces, eso lo que produce la acidificación de la sangre, ¿no? Mucho consumo de pan, mucho consumo de fritos o de gaseosa van a alterar el pH de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? La sangre tiene un pH que es muy exacto, ¿no? Dentro del pHímetro de 1 a 14 está entre 7,4 y 7,6. Esto lo pueden ver de pronto en una consulta en Google y eso les va a dar pues una ilustración muy grande del cuidado que debemos tener con la ingesta de alimentos.
Entonces, cuando ese pH sube o baja de ese índice, la persona hay que llevarla inmediatamente al hospital, por una u otra razón, entre 7,4 o 7,6. Eso es un término muy, muy pequeñito. Entonces uno dice, bueno, pero yo consumo hartos fritos y gaseosa y no me pasa nada. Bueno, en apariencia no pasa nada. El organismo tiene unos mecanismos en los cuales va nivelando ese pH y son mecanismos que van a verse al término del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El elemento, la sangre, para mantener su pH, empieza a tomar elementos alcalinos donde los encuentra dentro de nuestro organismo, porque no han sido proveídos y entonces necesita equilibrarse. Eso es vital, ese equilibrio. Entonces toma elementos, iones alcalinos, especialmente de los huesos, de la córnea, de los dientes, etcétera. Todo lo que tenga calcios o elementos alcalinos, la sangre empieza a tomar iones para equilibrarse. ¿Qué problema? Porque al cabo de un tiempo entonces se genera la osteoporosis en una zona tropical donde hay una insolación altísima, donde no debería haber eh, osteoporosis de ninguna manera, pero la hay. Y bueno, yo hablo solo de la osteoporosis, pero hay muchas enfermedades que se generan por este problema de la acidificación de la sangre. Entonces, como el organismo también trata de nivelarse, es evacuando la acidez. ¿Por dónde evacuamos la acidez? Por el sudor o Ujú. por la orina. Eso es lo que más se hace. El organismo lo que más hace. Hay otro factor que lo voy a mencionar ahorita. Pero ¿qué pasa? Para evacuar una molécula de ácido tiene que unirse a una molécula alcalina. O sea que de todas maneras va a perder alcalinidad la sangre. Esas moléculas o esos iones alcalinos van desequilibrando también la sangre y se van evacuando por la orina. O sea, perdemos elementos vitales por una alimentación inadecuada. Lo otro, que es una de las mejores formas de desacidificar la sangre, es a través de una respiración profunda de 4 tiempos. Pero eso ya es otro tema. Normalmente nosotros, nuestra respiración es de 2 tiempos y a veces no se da, digamos, el tema de manera adecuada. Bueno, esto para ilustrar un poquito el tema de la acidificación, que es bastante interesante. Muchas Sí, gracias. sí, muchas gracias. O sea, sí quiero complementar. Quiero que entendamos de que lo que nosotros estamos aquí hablando es solamente pinceladas, vuelvo a repetirlo, del tema que cada uno de estos principios se puede uno extender y profundizar enormemente. Por último, y antes de pasarle otra vez la palabra a Edwin para que presente al profesor Hugo, que también va a hablar de temas bastante interesantes, vamos a hablar un poquitico sobre los alimentos no concentrados y ultraprocesados. Miren, esto es un tema bastante delicado porque nosotros no tomamos conciencia de la importancia que es consumir los alimentos vivos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros compramos mucha comida en los supermercados, mucho conservado, enlatado, mucho comida de paquete y bueno, eso definitivamente nosotros, aunque nos cueste, deberíamos tratar de sacar eso de nuestra dieta. Y los ultraprocesados. O sea, ahorita la industria ha procesado tanto los alimentos, los ha desvitalizado completamente. Y resulta que a lo que me quiero concentrar ahorita, porque ya nosotros sabemos mucho de eso, se habla bastante de eso, de que la industria, de que mire que este alimento que no es saludable. Lo más delicado es que nosotros en la casa también lo hacemos. Cuando nosotros sometemos un brócoli al calor durante mucho tiempo, lo desvitalizamos. Lo mismo la coliflor, es que las verduras no deberíamos nosotros someterlas a tanto un proceso calórico. Nosotros, sin mucho agua caliente, se le vierte el agua a la verdura, por ejemplo, a la espinaca. Uno lava la verdura primero, bien lavadita la espinaca, le quita toda la tierrita y todo. Después le pasa un poquito de agua caliente y listo. Ahí conserva todos sus nutrientes.
¿Mm? Y así, nosotros con esos procesos calóricos le quitamos toda la vitalidad, le quitamos toda la fuerza a los alimentos, terminan siendo no nutritivos, nos ayudan a que nos enfermemos. Después nosotros le echamos la culpa, decimos, bueno, es que el alimento me siento mal, pero es que resulta que nosotros no lo supimos preparar. Nosotros tenemos que tener un cambio de conciencia. Y eso parte de aquí, aprender a saber cómo es que los alimentos realmente se deben preparar. Puede que al comienzo a nosotros no nos guste. No, eso no me gusta, eso sabe maluco. Pero uno poco a poco va como comprendiendo. Cuando uno comprende, hace el esfuerzo y modifica una actitud. Y esa actitud que tú estás modificando dentro de tu casa va repercutiendo en tu ámbito familiar, en tu medio social, porque tú ya vas a hablar con tus vecinos, con tu familia más lejana y vas a decirle, no, es que yo ya me alimento de esto que me hacía daño ya no me hace porque he aprendido a prepararlo adecuadamente. Entonces ya esos alimentos ya no están ultra procesados, ya he dejado un poco los concentrados y ya tengo una alimentación mucho más sana, mucho más saludable, ya me he unido, me he integrado a lo que es el naturismo. Bien, hasta aquí mi intervención. Les doy las gracias y bueno, aquí quedo atenta para lo que se requiera. Muchas gracias, Edwin. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Excelente exposición, profesora Diana. Realmente muy interesante. Además, y es una invitación que también hacemos para todos, las observaciones tan especiales que nos compartiste para ir comprendiendo el tema del naturismo, la observación que nos hiciste de acuerdo con tu experiencia con tu hijo, el hecho de que observemos a los animalitos operando en la naturaleza y cómo nos enseñan hasta una babosa en una lechuga. No, es un tema muy importante. Invitamos a todos a que empecemos poco a poco a entrenarnos más en el tema de la observación. Es un método que es fundamental y que lo vamos a estar reiterativamente mm, pues sugiriendo, proponiendo aquí desde el Liceo de Síntesis por la serie de beneficios que nos aporta el solo hecho de observar con más cuidado lo que nos sucede a nosotros mismos y lo que está pasando en nuestro entorno. Muy bien, también la fundamentación científica que sin lugar a dudas hoy en día es determinante. Bueno, tenemos ahora el gusto también de presentar al sociólogo Hugo Bernal. Él es docente del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, aquí en Bogotá. Es el gerente de Naturlandia, que como les decía es un organismo que está haciendo un aporte muy especial para la salud del ser humano, tanto en la parte de la alimentación como de el mismo naturismo como estamos escuchando. Entonces, Hugo, junto con Diana, son miembros activos de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, vienen estudiando y profundizando la obra, la literatura de los maestres. Entonces, es un gusto nuevamente tenerte, Hugo, en este ámbito cultural formativo. Te damos la palabra. Muchas gracias, Edwin, al Liceo de Síntesis, a las personas que están participando hoy y las que van a vernos posteriormente. Este es un tema, como ya lo han comentado, vital en la vida realmente. Entonces, voy a hablar sobre algunos beneficios. He tomado eh, 6 en total. Hay muchos, podríamos enfocarlos desde otros aspectos, pero
son como los más representativos y los que de pronto de alguna manera más impactan nuestra vida. Entonces, voy a compartir mm, una filmina, una presentación, un esquema más bien, para que podamos mm, tener el discurrir del tema. Bueno, voy a hablar un poquito de la parte que más nos duele, es lo económico. Nos duele porque es como en lo que se representa nuestro esfuerzo. Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene el ser vegetariano en lo económico es que va a evitar muchos gastos de salud, pero de verdad muchos gastos de salud en el momento y en el futuro. O sea, es una constante en la vida. Si nosotros hiciéramos una cuantificación económica de nuestros gastos por múltiples razones, cuando estamos jóvenes, porque el malestar en el consumo de una comida, diarreas, etcétera, bueno, ya tendríamos que verlo. Pero hay un tema que en lo económico es un tema incluso de investigación y de estudio, pero que nosotros a través de Naturlandia, a través de las fundaciones que rigen mm, toda nuestra actividad, creo que uno de los factores que afecta a lo económico es la pérdida o el embotamiento de las facultades mentales. Y eso es muy, digamos, que uno podría investigar fácilmente o darse cuenta fácilmente de las reacciones. Cuando yo tengo una dieta que no es vegetariana, estoy en el consumo de carnes que van acompañadas de licores, incluso de tabaco u otras cosas, van a generar en el tracto digestivo una cantidad de problemas que afectan nuestro bienestar mental. O sea, si yo consumo, vamos solo a colocar ejemplos, digamos, blandos. Voy a consumir un pollo. Solo voy a hablar de las facultades mentales, de la pérdida o el deterioro de las facultades o el menoscabo de las facultades mentales, para ponerlo en un término un poco más, menos dramático. El menoscabo de una facultad mental por el consumo de un pollo. La persona consume un pollo, el proceso metabólico que va a hacer a través de su tracto digestivo va a ser aproximadamente, si está bien, equilibrado o más o menos vital, una persona joven, más o menos entre 15 y 20 horas, para que eso que ha consumido empiece a ser metabolizado, separado y el organismo pueda mm, tomar los nutrientes que toma de ahí y evacúe lo que ya no. Pero además de nutrientes va a tomar elementos tóxicos, va a tomar ácido úrico, va a tomar los que tienen los galpones dicen que no le colocan hormonas, pero uno sabe que sí, y otros alimentos, otros elementos como penicilinas, van a pasar directamente a nuestro organismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eso en el organismo va a generar una pesadez muy grande porque los recursos y los flujos de la circulación se van a dirigir hacia el estómago. Entonces, si usted va a tener mañana un examen en la universidad o una presentación de un trabajo o está en un trabajo, ese recurso que el cerebro necesita sangre, lo va a tener, pero ya va a ser menor porque el recurso está dirigido a la ingesta, que se procese en el estómago lo que ha consumido. Entonces ahí podemos ver un efecto muy fuerte dentro de la pérdida y la afectación de las facultades mentales en el ser.
Que no sucede, por ejemplo, cuando usted consume, vamos a ver un alimento bien pesado de los vegetales, bueno, podría ser un frijol. Ay, bueno, los frijoles son bien pesados, de pronto de los más pesados. Vamos a ver entonces, usted consume hoy al almuerzo a la 1 de la tarde, consume frijol. Igual si está su organismo vital, a las 6 de la tarde ya el organismo ha culminado su tarea de procesamiento y de extraer lo que va a extraer y que le va a servir, nutrientes y además otras cosas también. Entonces, 20 horas de trabajo de un organismo desviando sus recursos de oxígeno, desviando sus recursos del flujo sanguíneo hacia el estómago, versus 4 horas, pues realmente no hay comparación. Bien, esto, digamos, hablando de lo económico, que uno a veces se desvía un poco a la nutrición y a la salud, pero quedémonos en lo económico. El costo de los alimentos. Vamos a ver el costo de los alimentos. Aquí podría traer muchas tablas de los valores, digamos, de algo que nos llama mucho la atención cuando la persona consume carne y dice, no, es que si no es con la proteína, y la proteína es importantísima. Ah, bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista proteico para ver el costo. Bueno, no sé ahorita cuánto está el costo de una libra de carne. Pongámosle 20.000 pesos, no sé. 20.000 pesos, vamos a ver según los índices que se tienen. El índice proteico de la carne es el 15%. O sea que vamos a tener 3.000 pesos en los 20, 3.000 pesos de proteína. Bien, ¿está bien? Ese es el. Vamos a compararla, por ejemplo, podríamos compararla con la lenteja, que tiene un índice proteico del 23%. O vamos a trabajar con la quinoa, que es más o menos también similar, 26%. Entonces, tenemos 3.000 pesos de la carne con los costos que ya he mencionado. Vamos ahora a tener con la quinoa el 26%, o sea, 5.200 pesos de proteína. Hablándolo así muy gráficamente, no estoy hablando muy científicamente, pero es una relación muy lógica también. Entonces, si yo tengo, por un lado, bueno, el costo de la quinoa. Bueno, hay costos exagerados. A veces yo veo en unos supermercados like que el costo de la quinoa, de una libra de quinoa va a costar 15.000 pesos o algo así. Pero uno puede conseguirla fácilmente por 12.000 pesos, más o menos. O sea que todavía se me reduce mucho más el costo. Se me reduce mucho más el costo y se me aumenta el beneficio económico. Bien, todo esto lo dejo más como inquietudes para que se investiguen con mayor profundidad. O sea, esta charla es más una invitación a profundizar, a que ustedes vayan dándose cuenta del costo y el beneficio. Claro, alguien me podría decir, bueno, es que la proteína de la carne tiene todos los aminoácidos. Sí, eso es cierto. La quinoa tiene un gran porcentaje y uno, si la une con un poquito de arroz integral, ya tendría la proteína completa, todos los aminoácidos. Entonces, seguimos siendo todavía muy económica la parte del consumo en cuanto a los alimentos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si vamos a hacer, por ejemplo, bueno, hay múltiples ejemplos. Pongo esto como digo yo, por tiempo, y más bien para invitarlos a que ustedes investiguen. ¿Sí? Bien, voy a tomar el otro aspecto que es lo ético. Eh, la ética realmente es algo que rige al ser humano, queramos o no queramos, entendámoslo o no lo entendamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, todos los seres humanos tienen una ética, la que sea. No vamos ahorita a hacer análisis de la ética ni a definiciones de la ética, sino más bien en lo corriente y en lo más universal que podamos. El ser humano busca evolucionar, ¿sí?
O sea, ¿qué quiere el ser humano en la vida? Casi que instintivamente quiere ser mejor, en el nivel que quiera hacerlo. Ah, si quiere en lo económico, él quiere tener más dinero. Si quiere en lo emocional, quiere tener más fama. Y así sucesivamente. Pero quiere ser más. Eso no es que esté mal. Es más bien el sentido con que queremos ser más. Entonces, en lo ético, el consumo de carne o el hecho de llegar y matar un animal para uno nutrirse con ese animal a costa de otra vida, que no debe ser por ningún lado lógico, eh, eso no es ético, porque eso no nos permite ser mejores. Eso nos vuelve más animalitos, nos animaliza realmente. Hay otras razones, que después lo veremos en lo espiritual, que es lo que convoca todo. Eso viene a ser como la parte en el cual el ser humano se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué tengo que llegar y primero hacer unas cosas tan absurdas como coger unas aves y meterlas en un galpón y ni siquiera darles el sol, pero darles luz artificial y para que crezcan bien rápido, entonces tenemos que inyectarle una serie de químicos y elementos que van a hiperdesarrollar sus glándulas para que él aumente su peso, aumente su estatura, aumente muchas cosas de manera artificial. Eso realmente ya no es ético. O sea, eso va en contra de lo que el ser humano busca para su vida. El ser humano quiere ser mejor, quiere ser o tener más o esto. Entonces, en esa relación que nosotros de alguna manera, ya sea en el consciente o en el inconsciente, como decir, viene la conciencia y nos golpea y nos dice, oye, esto de pronto no está bien. eh, en fin, hay muchos, digamos, muchas citas, muchas enseñanzas a través de la historia que han dejado incluso los libros sagrados, desde el Popol Vuh, el Corán, el Talmud, la Biblia misma, que es tan cercana a nosotros. Y podrían consultar en Levítico 19:16, en San Mateo 5:21 o 19:18, o en Éxodo 20:13, en Levítico, bueno, 22:8, etcétera. Hay muchas referencias. Lo mismo que en los Pansilas, en Vinaya Pitaka, en Sutanipata, etcétera. Pueden ver ustedes que ahí hablan de que eso no es ético. Eso no ayuda al ser humano, ya en un factor evolutivo, en que el ser busca ser mejor, quiere evolucionar. Yo estoy acá, pero quiero estar mejor, quiero estar en otra posición que sea más amplia, más lógica para mí. Claro, ahí sí ya tendríamos que ver cada uno con su lógica, pero solo para que tengamos esto en cuenta. Eh, un tema que es interesante desde el punto de vista de lo ético. Hay que ver que el alimento que nosotros consumimos está compuesto de dos aspectos, uno que es visible y otro que es invisible. Entonces, eso que es visible, pues bueno, es lo que nosotros vemos, la materia. Lo invisible es lo que realmente va a nutrirnos. Es un tema interesante para profundizar, para investigar y ver si realmente lo que yo estoy consumiendo realmente es una nutrición, digamos, dentro de la parte costo-beneficio, benéfica para mí. Bien, voy a pasar al otro tema, que es lo fisiológico, que es un tema que ya es, digamos, una evidencia contundente, es muy sólida, porque es lo que somos. O sea, fisiológicamente nosotros tenemos
una composición desde la boca, la insalivación, la forma de nuestros dientes, nuestro tracto digestivo, que es demasiado largo, eh, qué es lo que va a determinar, incluso los jugos gástricos, qué es lo que determina por qué nosotros debemos tender más hacia alimentos, como decía Diana, alimentos fermentativos, versus, digamos, los seres que consumen carne. No hablamos del hombre, sino de los animalitos carnívoros. Si uno hace esa comparación fisiológica entre un animal herbívoro y un animal carnívoro, vamos a sustraernos como seres humanos y hacemos el comparativo, nos damos cuenta que la fisiología es muy diferente. Entonces, en un animalito carnívoro, los dientes ya son diseñados, la naturaleza los diseña para desgarrar. Son puntudos, filudos en forma de sierra y desgarran. Ellos no están hechos, si analizamos su dentadura, no están hechos para masticar. ¿Sí? El tracto digestivo, solo voy a tomar solo algunos elementos para no alargar, pero que se invito a investigar. El tracto digestivo es cortito. Nuestro tracto digestivo creo que son 16 metros, algo así. El de un carnívoro no son más de 2 metros. O sea, comieron, procesaron, evacuaron. O sea, no se pudre nada dentro de su organismo, porque la carne empieza un proceso de putrefacción cuando entra, cuando tú la consumes, inmediato. O sea, hay bacterias que se activan inmediatamente, incluso antes de que entren. Cuando el animal se le corta la vida, empieza a ser habitado por otros seres, porque es lo que es la naturaleza. O sea, ahí no podemos impedir que la naturaleza haga su papel. Ah, que la colocamos en conserva, que la colocamos aquí, sí, va a mitigar, pero en última se va a podrir. En última se va a podrir, a no ser que sea colocado entre líquidos o cosas que incluso ya no son digestivas. Que eso también pasa, ¿no? Ya hemos visto muchos ejemplos de las hamburguesas de McDonald's, que las dejaron un año y no les pasó nada. Bueno, ya eso es otro tema. Pero dentro de lo normal, ¿no? Lo que consumimos, todo esto, un animalito ya empieza a ser habitado por otros microorganismos que son propios de un proceso natural de putrefacción para que pueda ser de nuevo vuelto a la vida en otras formas, ¿no? Ya sea como nutrientes de la tierra, como comida para las lombrices, las cucarachas, bueno, otros insectos, etcétera. Pero eso entra en nuestro tracto digestivo y no para ahí el proceso de putrefacción ni de degradación, continúa. Entonces, el tracto digestivo, como es tan largo, va a generar muchos problemas en el cual de alguna manera mitigan nuestros ácidos digestivos, pero en la gran mayoría no. Y ahí viene el tema que, como decía Dianita, se va a ver la próxima sesión, que es sobre la biota, un tema fundamental. Entonces, bueno, ahí tendríamos mucho que ver y analizar el por qué es mejor una dieta que tienda hacia lo vegetariano. Pueda que a ustedes se les dificulte ser vegetarianos por gusto, por cultura, etcétera. Pero con estos elementos buscamos que de alguna manera sopesen su dieta y empiecen a hacer un giro hacia algo que es, desde lo que hemos visto, más económico, más ético y ahorita en este tema más dentro de lo que corresponde a nuestra fisiología. Nosotros no tenemos dientes que desgarren, tenemos unos colmillos, pero casi que son romos, más bien como para atrapar, no para desgarrar. Y la mayoría de nuestra dentadura es para macerar lo mismo que el movimiento de nuestra mandíbula inferior. Ella está suelta.
Entonces ella se mueve para que pueda moverse de un lado a otro y pueda masticar como lo hace la vaca. Bueno, quedan muchos más elementos de lo fisiológico, pero como decía Diana, y este es un tema para invitar, no para dar todos los elementos y de pronto agotar. Bien, en lo ecológico tenemos un tema que es crítico. Hablaba yo con un profesor ahorita hace unos días eh, y hablábamos, un profesor de Derecho Ambiental, y hablábamos sobre el tema de la incidencia de los cultivos de soya vegetarianos. Qué problema tan grande. O sea, en últimas, la humanidad ahorita se nutre de soya. Ah, pero que yo como carne de aquí, así, pero come soya. Y el problema ambiental, lo que han deteriorado en el Mato Grosso es algo impresionante para el cultivo de soya. Ah, solo hablo de un caso, hay muchos más. Pero lo que hicieron en Brasil es algo que es de asombro y de tristeza. Tumbaron miles de hectáreas de selva del Mato Grosso y del Piedemonte, de la cordillera de los Andes y también de la Amazonía para el cultivo de soya. ¿Y qué hacen con esta soya? Ah, camiones, autopistas, porque no alcanzan a evacuar los cultivos, para que lleguen al barco que los espera en puerto, para que ese barco lleno de soya vaya a los procesadores de alimento, ya sea en China o en Estados Unidos, para que con esa soya el procesamiento de alimentos para animales pueda darse. O sea que a las vacas, a los cerdos, a todo esto les dan soya, que después nosotros consumimos en forma de carne. O sea, es un tema en el cual la incidencia ecológica es tan grande que con solo eso podríamos evitar una gran cantidad de CO2. Tendríamos casi que un equilibrio. Pónganse a pensar esto, mire, una vaca, vamos a ponerla en el mejor de los casos, en 1 hectárea, para hacer el levante de ternero a la vaca para que se sacrifique y con eso consuman, vamos a exagerar, 100 personas durante un día. 1 hectárea para la vaca. Requiere más, pero vamos a ponerlo ahí. 1 hectárea de tierra cultivada con alimentos vegetales. Ah, bueno, la vaca necesita más o menos entre 3 y 4 años para el levante. O sea, esa hectárea para la vaca para 100 personas durante 3 años. Durante 3 años, esa hectárea cultivada con alimentos, maíz, pongámosle, o soya, bueno, maíz, va a producir, no voy a exagerar como hace un científico mexicano que está produciendo 17 toneladas por hectárea, asombroso y es un tema interesante. Vamos a poner 1 tonelada, no vamos a poner más. 1 tonelada por hectárea. 1 tonelada por hectárea durante 3 años son más o menos 5 cultivos de 5 cosechas. Entonces vamos a tomar que serían 5 toneladas. Entonces comparen 5 toneladas de maíz a cuántas personas va a alimentar versus una vaca que pesa 500 kilos y que gran parte hay que desecharla. Bueno. Entonces, esto quería comentar, vamos a devolvernos un poquito. Está la salud, que ya es un tema que he visto a través de los diversos aspectos. Mm, el problema de la salud es como lo ejemplifiqué, solo por la alcalinización, porque el consumo de carne alcaliniza profundamente la sangre, pues va a deteriorar y las incidencias son a través del tiempo muy delicadas, además de los cánceres que ocurren en el colon, en el páncreas, en el mismo sistema digestivo y en otros órganos coadyuvan. Para terminar, voy a hablar de lo espiritual.
Entonces, en lo espiritual uno dice, bueno, eso es como religioso. No, lo espiritual es diferente a lo religioso. Lo espiritual tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Es el componente que va a envolver y es como nosotros, como seres humanos, nos expresamos ante el mundo. Entonces, ¿cómo me voy a expresar en lo ético, en lo ecológico, en lo económico, en lo fisiológico y en la salud misma, en lo que yo represento como ser humano? ¿Cómo está mi parte espiritual expresándose en este universo, en esta sociedad, en este mundo, en este momento histórico que me correspondió? Eso está determinado por ya sea el consumo de un tipo de alimento o de otro. Bueno, yo les agradezco su atención, muy amables, y queda esta bibliografía para que sea consultada. Y bueno, retorno la palabra. Muchas gracias por su tiempo. Estimado profesor Hugo, excelente también tu intervención, todos los aportes, fruto de tu experiencia, de tus conocimientos, de igual manera como lo hizo la profesora Diana. Bueno, tenemos entonces estas aproximaciones, por lo tanto, invitamos a todas las personas que nos están acompañando en este momento desde diferentes ciudades en distintos países y a las que van a ver este programa que queda grabado en los próximos días, a que fomentemos más el estudio del vegetarianismo, del naturismo, incluso lo investiguemos, y no solamente lo investiguemos teórica, académicamente, sino que lo investiguemos en nosotros mismos, cómo va nuestro organismo respondiendo a determinado consumo de ciertos alimentos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, bueno, junto con la observación es algo muy importante. Muchísimas gracias. También queremos darle las gracias a las personas que en estos últimos meses han estado aportando sus donaciones voluntarias para que el Liceo de Síntesis pueda continuar llevándoles estos programas culturales, ya que necesitamos estar alquilando este servicio de Zoom junto con el material didáctico que se prepara. Así es de que si alguien quiere aportar su donación voluntaria, nos avisa por el interno y bueno, les vamos a indicar cómo proceder. Como ya lo anunciaba la profesora Diana, tenemos para el próximo domingo un tema, continuación del presente, sobre la microbiota y también se va a hablar de la importancia de la dieta en el adulto mayor, ya que la profesora Diana es gerontóloga. Un tema también muy conveniente, ya que también nuestra dieta debe ir en función de las diferentes fases de nuestra vida, de nuestra edad. Entonces, les invitamos a estar pendientes para la publicidad, seguirnos acompañando. Profesora Diana, profesor Hugo, muchísimas gracias de parte del Liceo de Síntesis. Seguro que estaremos nuevamente en compañía de ustedes en una próxima ocasión. Para todos, un saludo muy especial a continuar atendiendo estos y los otros temas que el Liceo de Síntesis, con base en la literatura de los fundadores y de la guía actual de los maestros, les está llevando como temas propositivos, porque algo que hay que, digamos, resaltar es que estamos
exentos del dogma. Bueno, entonces hasta la próxima, que estén muy bien, un gusto. Chao. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.